¿Cómo se relacionaron el Imperio Mongol y Europa en medio de la era cruzada? ¿A qué se enfrentaban ambas regiones en aquel momento? ¿Hasta dónde pudo llegar una alianza entre ambos? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Desde mediados del siglo XIII, el avance del creciente Imperio Mongol desde Asia Central hacia Occidente había sido muy rápido y constante, llegando a amenazar la frontera húngara y polaca, por lo que fueron considerados en aquel momento como enemigos para los países cristianos. Por ese motivo, en 1241, el Papa Gregorio IX llamó al rey inglés Enrique III para que tomara las armas contra los mongoles y defender así la frontera cristiana de los invasores. Sin embargo, en ese momento, Inglaterra se encontraba lidiando con conflictos internos que le impidieron comenzar con esa cruzada de inmediato. Yo creo que no se va a poder. Por otra parte, los reinos europeos se encontraban justo en ese momento en el inicio de la Séptima Cruzada, que fue liderada por el rey de Francia, Luis IX. Pero esa cruzada se encontró con grandes dificultades, ya que los recursos económicos del rey francés eran muy escasos. Por eso, los franceses comenzaron a mostrarse abiertos a la idea de recibir ayuda de otros pueblos en Oriente. Eso estuvo especialmente influenciado por la antigua leyenda del Preste Juan, un rey cristiano de un reino mítico en Asia, que muchos creían que llegaría algún día próximo para ayudar con la lucha en Tierra Santa. Yo soy el verdadero sujeto. La pérdida de Jerusalén en 1187 a manos de los musulmanes también contribuyó al crecimiento de la esperanza en los europeos de que los mongoles, que habían dañado ya en anteriores batallas a los ejércitos musulmanes, podrían convertirse en aliados. Por su lado, el Imperio Mongol comenzaba a sufrir un periodo de crisis por la muerte en 1241 de Ögödei, sucesor de Genghis Khan, y empezó a dividirse en varios kanatos más pequeños. La invasión mongola de Europa cesó al año siguiente, y como consecuencia de la división, en la década de 1250 se formó el Ilkhanato, que controlaba la región de Persia. La simpatía de los primeros gobernantes de ese Ilkhanato hacia los cristianos fue evidente desde el gobierno de su fundador Hulagu, quien era uno de los 4 hijos varones de la princesa mongola Sorghaghtani, una cristiana nestoriana. Bajo su gobierno, el clero de varios países cristianos que viajaban a esa región encontraban un buen refugio, y después de un tiempo regresaban a sus países con regalos de parte del líder mongol. Porque somos amiguis. Pero una de las más importantes razones que llegaron a plantear seriamente un trato fue que tanto los mongoles como los europeos compartían un enemigo común, los musulmanes mamelucos. En 1252, Luis IX había intentado sin éxito aliarse con los egipcios, por lo que al año siguiente intentó acercarse a los mongoles. Para 1253 era bien conocido en Europa que el rey estaba intentando convencerlos para que ayudaran a los cristianos contra los musulmanes. Pero la primera unión militar entre cristianos y mongoles no tuvo lugar con los francos, sino con los cristianos del Oriente, cuando las fuerzas de Antioquía, Armenia y la Georgia cristiana se vieron orilladas a unirse a los mongoles, pues habían sido conquistadas años antes por ellos. La mayor parte de la Siria musulmana fue reconquistada brevemente en 1260 por los dos ejércitos, pero ese logro no pudo perdurar, pues las fuerzas musulmanas consiguieron vencer el mismo año a los mongoles, que vieron en ese momento su primera gran derrota desde que emprendieron su avance hacia Occidente. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Después de esa batalla, y en particular cuando el sultán mameluco Baybars contrajo una alianza con la Horda de Oro, la situación se agravó tanto para los francos como para los mongoles. A partir de ese momento, los mongoles pudieron pensar que dependían ahora mucho más de una alianza militar con los cristianos, e intentaron acercarse mucho más a los reinos europeos. Y a medida que el peligro de la invasión mameluca se hizo mayor, los francos tuvieron que acelerar también el acercamiento con los mongoles. En 1262, el Khan de Persia, Hulagu, envió una carta al rey Luis IX proponiéndole una campaña conjunta. En ella explicaba que, anteriormente, los mongoles habían tenido la impresión de que el Papa era el líder de los cristianos, pero que ahora se daban cuenta de que el verdadero poder residía en la monarquía francesa. Hulagu expresaba el deseo de recapturar Jerusalén para los cristianos, y pedía a Luis IX que enviara una flota contra Egipto.
Ese mensaje fue transmitido al Papa Urbano IV, quien a pesar de todo felicitó a Hulagu por su expresión de buena voluntad hacia la fe cristiana y lo animó a convertirse al cristianismo. Sin embargo, los francos seguían inseguros de aceptar a los mongoles como aliados, y el cambio solo vino durante el pontificado de Clemente IV, cuando la Santa Sede comenzó a tratar y a expresarse de los mongoles como verdaderos aliados potenciales. Pero la lucha de ambos ejércitos no resultaba ser exitosa. De 1263 a 1265, los mongoles no consiguieron defender las fronteras del norte de Siria, y los mamelucos consiguieron tomar Nazaret, Cesarea, Arsuf y Haifa. Y mientras los mongoles intentaban rechazar los ataques de la Horda de Oro, Baibars interrumpió directamente en Persia y acabó por conquistar Galilea. Entonces, Jean de Valenciennes, señor de Haifa en Galilea, pidió la ayuda del rey de Inglaterra directamente. El monarca de aquel momento, Eduardo III, consideró necesario establecer no solo una cooperación política, sino también estratégica y militar con los mongoles de Persia para luchar contra los mamelucos. En 1265, Abaca ascendió al trono mongol después de su padre, Hulagu. De igual manera, se mostró amistoso con los cristianos y envió una serie de embajadas a Occidente ofreciendo unirse a los ejércitos cruzados. Finalmente, en 1267, el Papa Clemente IV notificó a los mongoles de la inminente cruzada a Tierra Santa, cuyo liderazgo lo asumió el príncipe Eduardo de Inglaterra. Debido a que los mongoles comenzaron a desconfiar de los franceses tras la muerte de Luis IX, Eduardo se dio cuenta de que no había otra opción que mantener él mismo una estrecha cooperación con ellos. En cuanto llegó a Tierra Santa, envió un mensajero al Khan Abaca para hacer los arreglos para una campaña unida. Los dos ejércitos pudieron obtener victoria sobre los mamelucos y abrieron un nuevo frente hacia Damasco. Eduardo logró adentrarse profundamente en territorio mameluco, aunque debido a la falta de manos de obra no pudo iniciar más asedios, pero sí hizo creer a los cristianos que había razones suficientes para cooperar con los mongoles. Sin embargo, Eduardo nunca pudo combinar completamente sus fuerzas con las de los mongoles, y sus incursiones en realidad no lograron conquistar ningún territorio nuevo. Y poco a poco, la situación se fue deteriorando en el Medio Oeste. Baibars realizó una incursión en Persia y aniquiló a Armenia Menor. Tras eso, Abaca intentó acercarse al rey inglés para que le brindara una mayor ayuda, pero Inglaterra pasaba por nuevos problemas en Europa y no pudo obtener una respuesta contundente. Sin el apoyo de los europeos, algunos francos de Siria, en particular los hospitalarios y los francos de Chipre y Antioquía, intentaron unirse con los mongoles en 1280. Ellos consiguieron mantener a Alepo durante algún tiempo, pero a la larga sus fuerzas no fueron suficientes. En medio de la desesperación, el nuevo Ilkhan, Argun, incluso estuvo dispuesto a hacer un juramento de que cuando Jerusalén hubiera sido conquistada por las fuerzas cristianas, recibiría él mismo el bautismo. Te lo juro por Dieguito Maradona. Cuando el líder musulmán Baibars amenazó el último bastión de los cruzados en Acre, el Papa Nicolás IV proclamó una cruzada y negoció acuerdos con Argun, así como con Echtón II de Armenia, los jacobitas, los etíopes y los georgianos. Pero hubo muchas y considerables dificultades, que dieron como resultado que las fuerzas de cada ejército llegaran con meses de diferencia y por eso fueran incapaces de combinarse satisfactoriamente. El 12 de marzo de 1291, la ciudad de Acre en Jerusalén fue conquistada definitivamente por los mamelucos, lo que marcó el fin de las cruzadas europeas en Oriente. Argun había fallecido el 10 de marzo de ese año, poniendo fin a sus esfuerzos por llevar a cabo una alianza efectiva con los europeos. Se acabó todo. Todillo. Finalmente, ocurrió el desalojo total de los francos y de los mongoles de Palestina en 1303, y se estableció un acuerdo de paz entre mongoles y mamelucos 20 años después. Desde ese momento, las relaciones entre cristianos y mongoles se volvieron muy escasas. El último Ilkhan efectivo, Abu Said, murió en 1335 sin heredero ni sucesor, y el estado mongol perdió su estatus, convirtiéndose en un conjunto de pequeños reinos gobernados por mongoles, turcos y persas. Finalmente, el Ilkhanato se desintegró y desapareció hacia la mitad del siglo. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo.
Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.